quién es el culpable y qué está pasando aquí, vas a hacer catapum. Que yo creo que este libro para hackear tu cerebro y ponerte otra vez con la lectura es maravilloso. Las cosas desaparecen del mundo y también de la memoria. Despiertas un día y te has convertido en una cucaracha. ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? De viajes espaciales a productos que se hacen virales en redes sociales. Si estáis muy estresados, os apetece leer pero no queréis que os ponga la cabeza así, maravilloso. Opinión impopular: los bloqueos lectores no existen. Y no estoy diciendo que sea un producto de tu mente, sino que creo que no son lo que pensamos. Para empezar, tenemos que distinguir dos situaciones. Una en la que tú, aunque te guste leer, digas: no me apetece, no quiero leer, prefiero hacer otras cosas por la razón X, chico, que no quiero leer y no pasa absolutamente nada. A cuando tú sí quieres leer porque te aporta un montón, porque te diviertes, porque te enriquece, por las razones que sea, y te pones a leer y no fluye o directamente ni siquiera encuentras la motivación para hacerlo. Esto es a lo que normalmente llamaríamos un bloqueo lector, y yo vengo a desmentir que esto exista como tal, porque creo que muchas veces confundimos el bloqueo lector cuando te apetece leer, ojo, no cuando tú no quieres leer, que eso es perfectamente válido, con el hecho de que estamos intentando leer los libros equivocados. Y siento que hay muchos momentos en la vida de un lector y que no siempre nos apetece leer el mismo tipo de libros. Así que en este vídeo os voy a recomendar libros para distintas situaciones, para distintos momentos de nuestra vida como lector, que creo que os pueden ayudar a, si estás intentando leer el tipo de libro que en ese momento no es y te empeñas y aquello no fluye, pues es que normal, a lo mejor tienes que probar con otro tipo de libro. Y esto lo sé por experiencia propia de haberlo sufrido, de repente que los libros que antes te llenaban y que antes te hacían súper feliz, de repente no te aporta nada, o por lo menos en ese momento no es lo que tú quieres, no funciona como antes, la relación no está muy bien. Hola, soy Raquel, soy escritora y creadora de contenidos literarios en redes también relacionados con creatividad, con hábitos, etcétera, etcétera, y hoy me gustaría recomendaros un montón de libros para que reconectéis con la lectura y vuelvas a retomar ese hábito si estás en un bloqueo, o directamente si nunca has leído y estás intentando generar ese hábito y te apetece probar distintas cosas. También te traigo un montón de recomendaciones, que algunas seguro que te sirven. Antes de empezar con la recopilación de libros, una mini pausa para hablar del patrocinador de hoy, que es Nextory. Nextory es una plataforma donde puedes leer y escuchar libros y también revistas en tu móvil, en tu tablet, donde tú quieras. Os traigo dos códigos que tengo ahora mismo, pero el primero de ellos no sé cuánto va a durar, es Raquel45, con el que podéis probar la aplicación durante 45 días gratis. Y de nuevo, no sé cuánto va a durar este código, porque hay un código nuevo que es Raquel50, con el que podéis disfrutar de 2 meses de Nextory con la mitad de precio, así que os dejo los dos a la vez. Y si todavía está el de los 40 días gratis, por favor, corred y aprovechadlo. Os dejo abajo todos los enlaces, os podéis registrar desde cualquier país, siempre y cuando lo hagáis desde la página que acaba en .es, la página de España, y es válido para nuevos usuarios. Sin más dilación, vamos allá con los libros de hoy. Creo que hay varios tipos de malentendidos, digamos, que podemos tener con nuestra relación con la lectura, y es que a veces puede pasar que seamos muy ambiciosos y queramos leer libros pues muy complicados, muy diferentes, muy que nos hagan cuestionarnos la existencia misma, ¿no? Vamos a leer Siddhartha de Hermann Hesse y a lo mejor no es el momento, no tienes la capacidad emocional o de concentración en ese momento y estás intentando leer libros que te requieren eso y requieren que tú pongas mucho de ti y no tienes nada que dar en ese momento, pero aún así te apetece leer porque te gusta leer. No pasa nada, te traigo algunos libros que para mí son lecturas ligeras, que te pones y te enganchas sin darte cuenta, y además suelen ser de géneros como por ejemplo el romance o el misterio, que tienen una serie de patrones establecidos que tú más o menos ya reconoces esa estructura porque la has consumido en películas o en libros un montón de veces, así que toda esa parte de carga mental, digamos que se va porque tú esa estructura ya sabes por dónde va a ir. Es como escuchar una canción pop, que tú ya más o menos dices, esto me suena familiar, mismo concepto. La primera autora de romance que os voy a recomendar, que he recomendado muchísimo en este canal, es María Martínez, en concreto el libro de Cuando no queden más estrellas que contar. Si estáis buscando una lectura de romance, pero que además digas, me está tocando la fibra sensible, habla de cosas muy bonitas y tiene personajes de los que te vas a enamorar, este es tu libro. Trata sobre una chica que es bailarina de ballet, pero tiene un accidente que hace que no pueda volver a bailar, y de repente, cuando ya no puede dedicarse a su pasión, tiene que enfrentarse a su vida personal y a un montón de temas que tiene ahí abiertos, y va a iniciar un viaje de autodescubrimiento precioso, de preguntarse quién es más allá de esa bailarina perfecta que aspiraba a convertirse. Si os gusta el género del cozy fantasy, es decir, leer libros en los que hay magia, pero que a lo mejor no es una saga de 8 libros súper enrevesada con un montón de acción donde se están jugando la vida continuamente, tenéis que leer La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes. Es una monada de libro en el que una bruja en nuestro mundo real está completamente aislada, se siente muy sola porque en este mundo las brujas no pueden estar juntas porque hay una maldición y ocurren cosas raras, pero por circunstancias de la vida acaba aceptando la invitación de convertirse en la maestra institutriz de 3 niñas brujas, y es
una preciosidad también de autodescubrimiento con puntitos de romance. Si os gustan los thrillers os voy a recomendar uno juvenil que es Alguien está mintiendo. Siento que tiene la misma tensión y la misma intriga que los thrillers adultos, pero de alguna manera suelen ser menos explícitos y menos gore si no os apetece ese tipo de libro ahora o no os gusta en general. Tienes ese misterio de quién es el culpable y qué está pasando aquí. En este caso nos encontramos con varios alumnos que han sido castigados, 5 si no me falla la memoria, y en el aula de repente cae uno de ellos pues fulminado y no se sabe muy bien por qué, pero sí parece que una de las personas que estaban ahí tiene que ser la asesina, pero no sabemos ni cómo ni por qué. Y resulta que todos tenían motivos para querer que esta persona desapareciese del mapa porque era un poco la gossip girl de su instituto que publicaba los trapos sucios de los demás, así que muchos candidatos. También os va a encantar Tuyo y un tal vez si os gustan las historias de romance. En este caso conocemos a Dani y a Jun, una chica española y un chico coreano que viven en Londres, se van a conocer y van a tener que explorar este amor que surge entre ellos, preciosos, que además es que les quiero, qué personajes más sanos, con una serie de dificultades que tienen los dos, ¿no? Que arrastran de su pasado y de determinadas circunstancias. Una preciosidad. Si os gustan los K-dramas, yo he visto unas cuantas referencias aquí dentro de este libro, así que lo tenéis que leer. Y por qué no, vamos a volver a los clásicos, los Juegos del Hambre. Pocas trilogías hay más fáciles de leer y más adictivas que esta de aquí. Escrita en segunda persona, te metes por completo en la piel de Katniss, creo que ya más o menos todos sabemos de qué va, ¿vale? Distopía, en el que Katniss es elegida para luchar en una arena con un montón de críos que están allí en este mundo horrible que es el Capitolio y que es Panem, y va a tener que encontrar la forma de sobrevivir, pero intentando tampoco traicionar sus principios. De verdad, una maravilla. O sea, si no lo habéis leído, esta es la señal. Y si lo habéis leído ya, pues no pasa nada por releerlo. El caso es que esto lo lees fácil, o sea, no te das ni cuenta. De hecho, para mí es la clase de libros que tú es que querrías llevarte hasta la ducha para seguir leyendo. Volviendo al romance, pero esta vez uno un poquito especial, otras versiones de lo nuestro. En este caso, este libro te da un montón de dopamina porque es un romance interactivo, con lo cual muchas de estas páginas, si tú dices voy a hacer una lectura del libro, no las vas a leer porque son distintas historias. Así que la cantidad de páginas que tú estás leyendo para acabar una historia es bastante corta, y eso yo creo que pues te anima y te pega un empujón. Y lo bueno es que puedes volver y decir voy a recorrer otro camino, y tú tienes la sensación de que tú has leído 40 historias diferentes cuando en realidad es un único libro. Así que yo creo que este libro para hackear tu cerebro y ponerte otra vez con la lectura es maravilloso. Cualquier, y cuando digo cualquier, es cualquier libro de Agatha Christie. Suelen ser novelas bastante cortitas, unas 200, 300 páginas como mucho, y en una estructura más o menos similar de hay un crimen y hay que averiguar quién es el culpable, aunque algunas como y no queda ninguno son un poquito diferentes, pero en general siguen típica estructura a la que estamos acostumbrados de crimen, detective, qué ha pasado, nos cuenta sus teorías, etcétera, etcétera, y son adictivos y sorprendentes. Incluso muchísimos años después de haberlos escrito, hay muchos libros que si no conoces la historia vas a hacer catapum. Cualquier libro de Ali Hazelwood ahora mismo tiene 4 publicados en español, uno juvenil en el mundo del ajedrez y otros 3 adultos que se ambientan en el mundo de la ciencia, en el ámbito académico científico. Cada uno de los personajes tiene que ver con alguna rama y hay alguna trama que tiene relación con este universo, y además también tienes el romance, con lo cual son libros entretenidos que hay cosas que bueno pues no vais a entender de ciencias, yo tampoco, algo aprendes, el resto dices vale Ali, lo que tú digas voy a hacer como que lo entiendo. Y luego toda la parte del romance que es súper divertida, mamarracha, maravillosa, con lo cual si estáis muy estresados, os apetece leer pero no queréis que os ponga la cabeza así, maravillosa Ali. En general yo no os recomendaría mucho libros de fantasía si estáis en un bloqueo lector, a no ser que digas es que solo me gusta leer libros de fantasía, entonces estáis acostumbrados a que los libros de fantasía pues tienen mucha construcción, mucho world building, mucho ejercicio de imaginación porque te vas a un mundo totalmente distinto, ocurren cosas imposibles. Pero yo, si ese es el caso, os voy a recomendar El bestiario de Aisling. A mí por lo menos este libro, esta trilogía me atrapa por completo, estás en tensión continua, nos encontramos en un mundo en el que existen los monstruos, y monstruos que además de forma totalmente arbitraria quieren matar humanos, porque sí, o sea, no es ni para comérselos ni nada, simplemente les gusta generar caos a su alrededor, y se organizan en ciudades concéntricas donde van a protegerse de estos monstruos. Sí, sé que suena a Shingeki no Kyojin, pero todo el argumento, todo el tema de los monstruos pues no tiene nada que ver, por lo menos con la temporada que yo vi y me traumatizó, no pienso ver más. Maravilloso, de verdad, leerles un poco como ese concepto de Shingeki no Kyojin mezclado con Pokémon, ¿vale? Las Pokédex, porque nuestra protagonista Aisling va a intentar hacer un bestiario para conocer todos los monstruos que existen, sus fortalezas y debilidades. Y por último, un romance juvenil que además es un retelling, Anne sin filtros, en el que Anne de las Tejas Verdes, en este caso, es una escritora de fanfic que se va a picar, va a rivalizar contra Gilbert Blythe, que también escribe fanfics. Idea maravillosa, típica idea que dices ojalá si me hubiese ocurrido a mí. Leerlo también súper mono, súper fácil, fan family, te deja el corazón calentito y te lo lees, de verdad, yo de sentarme en mitad de unas escaleras a seguir leyendo porque no podía salir, iba andando y dije me tengo que sentar a leer, ese nivel de enganche. Hemos hablado de ese blog
bloqueo cuando estás intentando leer libros más difíciles, más complejos, más diferentes, que te exigen un esfuerzo mental o emocional que no puedes dar en ese momento, y decir, vamos a buscar algo más cozy, más fácil de leer, más que enganche. Pero también hay otro tipo de bloqueo lector del que creo que no se habla tanto, que es el bloqueo lector cuando te ocurre todo lo contrario, que te has leído un montón de libros muy parecidos, de determinado género, que se repiten las estructuras, y te ha gustado, las has disfrutado, pero de repente es como que ya, llegas a un punto de saturación que dices, quiero más. Ahora mismo lo que me pide mi cabeza es cosas que me fuercen, que me lleven un poquito más allá del límite al que estoy acostumbrada, porque siento que estoy leyendo todo el rato lo mismo y me he aburrido. Que no pasa nada porque, ok, quizás este cambio sea permanente y diga, he cambiado como lector, ahora solo me gusta leer a Kafka y a Murakami, ok, perfectamente válido, pero también puede ser que sean etapas y que digas, es que me he saturado mucho de leer romance que me encanta y ahora me apetece algo que me desafíe más y que sea completamente nuevo para mí. Digo romance, libros de detectives, fantasía, lo que sea, que al final pues sea una estructura, o sea un género en el que hay modas, y a veces pasa que hay una moda que justo no te gusta y todos los libros que salen son de ese estilo y dices, ¿y ahora qué leo? Y a mí esto me ha pasado en distintos momentos de mi vida, decir, quiero otra cosa pero no sé lo que es, y esto es muy posible que te ocurra si nunca has leído otro tipo de libros que no sean libros tan marcados por una estructura, por un género. No pasa nada porque te traigo distintas recomendaciones de libros que yo creo que van un poquito más allá a la hora de expandir un poco nuestra visión como lectores y poder leer más variedad de cosas para distintos niveles, digamos, ¿vale? Os voy a recomendar libros para personas que nunca habéis salido un poco de los géneros literarios más habituales, y también para personas que decís, vale, quiero un libro que me deje así, de esto que no entienda nada, que todas las frases que lea diga, no entiendo qué está pasando, pero lo estoy disfrutando. Ojo, cuidado con distinguir estos libros entre superiores o inferiores y decirnos que porque leo libros que desarrollan mi mente soy mejor ser humano que una persona a la que le gusta leer los tres mismos tipos de romance todo el rato. Please don't. Don't, porque no va por ahí, simplemente estamos hablando de estados de ánimo como lector o gustos o preferencias que son todas igual de válidas, porque leemos porque nos gusta, no para competir ni para ponernos una medalla aquí, así que al que le guste leer cosas súper enrevesadas, bien, y al que le guste leer romances con las tres estructuras de siempre, bien también. Vamos a empezar con esos libros para empezar a leer libros diferentes un poco nivel A1, por decirlo de alguna manera, y siento que un libro muy de básica en este aspecto, y lo digo por mí, es Orgullo y Prejuicio, porque tiene suficientes elementos familiares como el romance entre Liz y Darcy, ¿no? Cómo están ahí tal, jugando así, no se entienden de repente. Es un arco bastante familiar cuando tú lo lees, y a la vez, si no has leído nunca un libro clásico, te vas a encontrar con cosas que te van a desafiar y elementos diferentes que a lo mejor no has leído, ¿no? La forma de narrar, la prosa, etcétera, es distinta. Eso va a hacer que mientras que tienes algo a lo que aferrarte, que es familiar, también te va a desafiar, así que lectura fundamental si quieres decir, no soy como las demás, ¿vale? Not like other girl. Empiezas con Orgullo y Prejuicio, es lo típico. También una autora que me encanta, que tiene un poquito de las dos cosas, es Patricia Highsmith. Por un lado tenemos thrillers como El talento de Mr. Ripley, que de nuevo puedes reconocer algunos elementos, pero siento que no es tanto al uso como otros thrillers que nos podemos encontrar, porque es muy psicológico, juega mucho con ese desarrollo de personaje que hace con sorprender al lector, etcétera, etcétera. Y por otro lado también tenemos Carol, que de nuevo es un romance, tiene algunos elementos de romance, pero no es el típico que sea más comercial, digamos, sino que tiene bastante de angustia existencial de estas dos mujeres que se encuentran y de repente van a sentir una atracción enorme y tienen sus movidas en su vida, y es un poco ver cómo lo resuelven, si van a poder dejar de lado todo el ruido que hay a su alrededor que les dice qué estáis haciendo con vuestra vida y ser felices juntas. Ese es el dilema del libro. Y en general, Patricia Highsmith, maravillosa. También sus libros, aunque tengan otros elementos que nos van a desafiar, son adictivos. También otra cosa interesante que podemos hacer es diversificar nuestra estantería. Si te pasa que dices, wow, llevo leyendo el mismo punto de vista toda mi vida, what's wrong with me. Siento que de nuevo un libro como para dar ese paso muy habitual es El color púrpura, porque toca un montón de temas, toca el tema del racismo, toca el tema del machismo, además es una historia de estas grandes en mayúscula, súper conmovedora, de dos hermanas, y no te puede dejar indiferente, desde luego. De nuevo voy a ser la white basic girl, porque es lo que uno es, no se puede oír de uno mismo. Y después de leer Jane Austen, otro paso clásico es el de leer a las hermanas Bronte. En concreto les voy a recomendar Jenner, que siento que en cuanto a esa turbulencia, esa complejidad, va como un pasito más allá de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio al final todos los personajes pues tendrán sus cositas, pero son bastante nice y es todo
bastante cute también. Pero aquí ya en Jenner entramos en esta chica que es una huérfana, que está en un hospicio, que es terrible, tiene unas experiencias muy traumáticas. Luego es una novela gótica al final, así que va como institutriz a la casa del señor Rochester, y el señor Rochester, pues a ver, dentro del contexto de su época no sé, pero desde luego visto con los ojos de ahora, tiene cositas, o sea, tenía red flags. Y por eso siento que es un libro más oscuro y que es otro pasito en dirigirte a novelas menos previsibles y menos estructuradas. Otro señor libro es Circe, ¿vale? Yo siento que si tú vienes de leer Percy Jackson, te encanta la mitología griega, los retellings de la mitología griega, este libro es un poco la mamá. También va un paso más allá porque nos vamos a encontrar un relato, una reconstrucción de un personaje muy icónico, que su imaginario es muy claro, muy impactante, de Circe, ¿no? Esta primera gran hechicera de la literatura, de la mitología, en su isla rodeada de animales salvajes, ella ahí con su pelo divino, maravillosa. Pero al final lo que hace la autora es tratar de humanizarla, teniendo en cuenta que este personaje se mueve en el mundo de los dioses y que es inmortal y que no es una humana, ¿no? Y va a intentar trasladarnos esa complejidad, esos dos mundos, ese lado más corriente y terrenal, teniendo en cuenta que nos encontramos con una persona que va a vivir cientos o miles de años y es fascinante. Hierbabuena es otro de esos romances que tiene, por un lado, suficientes elementos reconocibles, pero que por otro lado no es una novela de romance, porque no sigue la estructura del género de romance que conocemos como tal, sino que nos vamos a encontrar con dos personajes que han recorrido caminos bastante turbulentos para llegar hasta donde están. Nos van a narrar ese relato de cómo viven sus vidas por separado hasta que llegan a conocerse y cómo las cosas colisionan, ¿no? Todo eso que han vivido las dos cuando se encuentran y tienen también que ver si van a poder dejarlo de lado y ser felices juntas o qué hacen con todos estos traumas, las pobrecitas mías. Si os gusta lo fantástico, lo onírico y no tenéis ningún problema con libros en los que ocurren circunstancias que no tienen ninguna explicación, tú dices, ok, te lo compro y punto. El circo de la noche de Erin Morgenstern es un libro que a mí me recuerda, no sé si habéis visto la película The Big Fish, pero tiene esa energía en el que pasan un montón de cosas extrañas y de circunstancias. Tenemos un romance también un poco prohibido porque los alumnos de dos hechiceros, de dos ilusionistas, van a tener una competición entre ellos por ver quién es capaz de más, una especie de apuesta, y van a ocurrir un montón de cosas que tú las estás leyendo y dices, vale, me lo creo y punto. No vamos a cuestionar el sentido que tiene esto, because it's magic. Otro género que os invito a probar es el de las sagas familiares, estos libros en el que nos cuentan toda la historia de una familia, lo que han vivido desde pues la abuela, tal, no sé qué, la tatarabuela, y te van relatando un poco el porvenir de esa familia, cómo la anterior influye a lo siguiente, etcétera, etcétera. A mí me parece fascinante porque además también tenemos la oportunidad muchas veces de recorrer la historia de un país. Dos ejemplos de esto que me encanta son La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, por un lado, que se ambienta en Chile, y por otro lado Pachinko, que se ambienta en Japón, aunque se trata de una familia coreana que ha emigrado hasta Japón. Maravillosas lecturas. Este libro tiene algunos elementos de thriller, una desaparición de una niña, tiene unos sospechosos, tiene una detective intentando averiguar qué pasa, pero no es un thriller porque tiene mucho de ensayo sociológico, de explorar cómo un tema puede afectar a la psicología de las personas, ¿no? De dónde viene, dónde te lleva. Y estamos hablando en este caso de las redes sociales y de las familias de influencers donde se exponen a los niños, que es todo lo que hay detrás. Y me parece una lectura fascinante. Podría estar fangirlando de este libro un buen rato, de cómo escribe la autora, pero bueno, ahí os lo dejo. También he observado que hay muchas jóvenes lectoras que están dando el paso de decir, oye, pues además me apetece probar libros diferentes, salirme un poco de mi zona de confort, con la autora Annie Ernaux, la ganadora del premio Nobel, que se dice poco, sobre todo con esos relatos autobiográficos en los que ella explora distintos acontecimientos de su vida y cómo la han marcado. Y si os gustan los aspectos de denuncia social dentro de la literatura, os recomiendo mucho el libro de Kim Ji-yoon, Nacida en 1984. Es un libro que básicamente se centra en la experiencia de una mujer en Corea del Sur desde el prisma del machismo que sufre a lo largo de toda su vida. Se va a centrar en cómo ese contexto y esa sociedad machista la va silenciando y va haciendo que ella se tenga que amoldar y calla su voz, calla sus deseos, calla su personalidad, porque al final le dicen, no, mira, es que tú eres mujer, puedes hacer esto y todo esto no, entonces ni te molestes. Y es fascinante también porque te cabreas un montón, pero
Es que es muy reconocible en muchas de las situaciones para muchas mujeres, así que de nuevo, si te gusta este tipo de libros, muy recomendable para empezar. Y si tú ya has leído libros de este estilo que dices, vale, es un pasito más allá de mi zona de confort y quiero ir todavía más allá, quiero leer libros que me hagan la cabeza catapum, que diga, es que no entiendo nada y me gusta no entender nada, ¿vale? Libros que van a desafiar todos tus límites. Vamos allá con la lista. Ahora igual llega alguien y me dice, eso no es nada porque yo conozco un libro de un autor ruso y tal. Vale, pues me lo dejas en los comentarios, pero estos son los libros que yo cuando los he leído he dicho, maybe no soy tan inteligente. La policía de la memoria de Yoko Ogawa. Los libros asiáticos son maravillosos para forzar tus límites, porque además de que es otra forma de narrar distinta a la que estamos acostumbrados de los autores occidentales, es que tienen siempre muchas cosas oníricas y rarunas, y es el caso de este libro. Es una distopía que evoca un poco a George Orwell con 1984, pero en este caso es un mundo en el que de forma totalmente arbitraria las cosas desaparecen del mundo y también de la memoria, ¿no? De repente un día pues se levantan, ¿no? Suena la alarma y vaya, pues que nos hemos olvidado de los caramelos de limón. Se llevan todos los caramelos de limón, desaparecen los caramelos de limón y la gente pierde el recuerdo de los caramelos de limón, que tú dices, bueno, pues igual no es tan grave, pero es que también desaparece todo lo que esté asociado con ese recuerdo. Y cada vez van siendo cosas más complejas, empiezan siendo elementos materiales que dices, bueno, pues una silla, bueno, pues ya no nos podemos sentar, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Pero empiezan a surgir cosas más abstractas y que son fundamentales dentro de la definición humana, y un poco la autora nos va relatando cómo la sociedad y las personas se van quedando en nada, ¿no? Se convierten en cascarones vacíos y te das cuenta de lo importante que es la memoria, nunca mejor dicho. Maravilloso. Os va a hacer catapum. Kafka. Kafka es un clásico del... Bueno, pues vale. Tenemos por un lado La Metamorfosis, que siento que quizás es su historia más asequible, es un relato, es más breve y bueno, el concepto de metafórico de te despiertas un día y te has convertido en una cucaracha, digamos que creo que es más fácil de gestionarlo. Y dices, bueno, ¿quién no se ha levantado algún día sintiéndose ¿sabes? Una larva, una patata? Yo hay días que me levanto y digo, soy una patata hervida. Entonces creo que es más asequible, pero luego tiene otros como El Proceso o El Castillo, que cada vez El Castillo yo de verdad, no sé, igual podría volver a intentar leer, pero recuerdo leerlo y decir, wow, qué interesante, ¿no? Las palabras y las imágenes que evoca y tal, pero no estoy entendiendo nada, no sé qué me quiere contar, no sé dónde va esto, no hay trama, no hay nada reconocible, pero bueno, pues es un ejercicio interesante leer estos libros y ver con qué te quedas. Lo que me lleva a juntar las dos cosas, ¿no? Estos libros totalmente oníricos, que serán metáforas que el autor pues sabe por qué las pone, pero tú no tienes por qué, y la literatura asiática con algunos libros de Haruki Murakami. En concreto voy a mirar el título porque a mí se me olvida. El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. De nuevo es un libro que tú lo lees y es interesante por todas las imágenes que te evoca, que es como muy poético, ¿no? De repente te lleva a un mundo que no se parece en nada al nuestro y hay unicornios por allí, pero pues no sé Murakami, ¿qué me quieres decir? Muy bonito todo, muy interesante, estupendo. ¿Por qué? Pues nunca lo vamos a saber probablemente, o seguro que hay un montón de teorías de qué es lo que trata de evocar este libro, pero bueno, de nuevo lo bonito es que tú puedes interpretar lo que te dé a ti la santa gana. De todos los que voy a recomendar en esta sección siento que es el más asequible, pero no voy a perder una oportunidad de recomendar Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, que es una recopilación de relatos de esta autora. Son metáforas al final, no son exploraciones de situaciones hipotéticas que muy probablemente nunca ocurran, pero que te obligan a pensar en la realidad en la que vivimos, y es súper interesante. Creo que este es el más fácil de entender, ¿no? De ver por lo menos hacia dónde quiere ir y por qué está hablando de ciertas cosas, pero es maravilloso. Nos encontramos de todo, desde viajes espaciales a productos que se hacen virales en redes sociales, y me encanta, maravillosa, gran reflexión del mundo en el que vivimos. Otros libros que son rarunos son los de Susanna Clarke, ¿vale? Si os gusta la fantasía, la magia, el Dark Academia y todo esto que hemos estado hablando, un poco esta línea, tienes por un lado Jonathan Strange y Mr. Norrell, que nos transporta un ucraniano de un mundo en el que estamos en las guerras napoleónicas, pero hay magia, hay hadas, hay mundos raros y se entremezcla todo. La estética maravillosa, ¿vale? De este universo que ha sacado de su cabeza. Y luego por otro lado tenemos Piranesi, donde nos encontramos con esta casa, ¿no? Si buscáis el tema de la casa de Piranesi, ¿no? Esto como muy raro, muchos pasillos, muchas escaleras que no llevan a ningún sitio. Pues es una especie de lugar así muy onírico, con un personaje que no sabemos cómo ha llegado hasta allí, nos va describiendo un poco su día a día, las situaciones extrañas con que se encuentra, los personajes con quien habla, y luego pues al final más o menos lo entiendes todo y dices, ¡ah! Pero durante gran parte de la novela estás muy
muy perdida, amiga. Tú tienes que hacer un acto de fe de que en algún momento todo va a tener sentido. Una autora clásica que para mí se merece muchísimo más reconocimiento es Katherine Mansfield, porque yo no conocía a esta autora. Los cuentos de esta autora, ¿vale? No es que sean difíciles de entender en sí lo que está ocurriendo, sino que nos descontextualiza. De repente te suelta en mitad de la vida de una persona sin contarte nada, ¿vale? Tú no sabes quién es esa persona, de dónde ha salido, ni qué le ha pasado, ni qué está pasando, ni por qué está ahí. Y tienes un poco que ir resolviéndolo como un puzzle, porque además son momentos que a veces no son necesariamente súper significativos en la vida de una persona. A lo mejor es algo súper cotidiano, pero en ese momento hay un clic en la vida de esa persona, o al final te transmite algo que es muy significativo y que esos pequeños detalles, si prestas atención, dices, vale, me estás hablando de esto. Y tienes que estar un poco ahí súper atento. Y lo bonito es que cuando te das cuenta de que, o por lo menos tú interpretas, porque a lo mejor es tu interpretación, de qué te está hablando, es como, wow, o sea, qué capacidad de analizar a las personas y de entender al ser humano y de ponerte de observación, ¿no? De ponerte en la piel de otra persona, personajes totalmente distintos entre sí, y bueno, paro de fangirlear. Y por último, Pedro Páramo, porque a ver, tú, si analizas la historia, aparte del punto de realismo mágico, que a lo mejor si estás acostumbrado ya a leer libros de este estilo tampoco es tan desafiante, el problema de Pedro Páramo es que Juan Rulfo dijo, separar capítulos, separar puntos de vista, poner un punto y aparte y ponerte otro capítulo y el punto de vista para que tú sepas quién habla. ¿Para qué? Para que yo voy a contar toda la historia de manera lineal y no te voy a avisar de cuándo es un flashback, de cuándo es algo que no ha pasado, de cuándo vamos para adelante, vamos para atrás, qué está pasando, y tú tienes que intentar encajarlo. Entonces, claro, resulta que dices, Google, a ver si soy yo la tonta, y hay un montón de teorías de donde cada persona piensa que empieza cada parte, ¿no? De decir, no, es que esta parte se corresponde aquí, esta parte se corresponde allá. Juan Rulfo se levantó un día y eligió el caos, y eligió sembrar el terror en el mundo en vez de separar los capítulos. Pero bueno, es un ejercicio también interesante si queréis leer un libro y que de repente te salgan interrogaciones así en la cabeza y forzaros un poquito, pues es leer esa clase de libro. Otra cosa que os puede ayudar a retomar la lectura son los webtoons, cualquier formato en cómic, pero siento que los webtoons suelen ser bastante adictivos porque tiene también ese concepto de deslizar un poco de las redes sociales, que nuestro cerebro dice, ¡ay, qué bien! Dopamina, estímulos, y al final se vuelve súper adictivo. Hay un montón de series que podéis ver, algunas muy conocidas son Heartstopper, Cookie, Lore Olympus, también True Beauty. True Beauty es un poco un sueño febril porque tú la analizas y dices, ¿tiene trama siquiera? O sea, vamos a algún sitio, pero de alguna manera tú empiezas y no puedes parar porque son además muy visuales, muy fáciles de leer, muchas de ellas tienen poco texto, otras son auténticas joyas y obras de arte como Cookie, de verdad, perfección. Tenéis de todo tipo y para todos los gustos, y siento que es algo que te reactiva mucho el hábito de leer porque es adictivo de por sí. Hasta aquí el libro de hoy, de estas recomendaciones para los dos tipos de bloqueo que creo que se pueden tener. Quizás haya más, así que contadme en comentarios si hay alguna otra razón. Que es, mira, Raquel, a mí me está costando leer, tengo este bloqueo, pero no es por ninguna de estas dos cosas, creo que es porque tal. Contadme, y cotillo, que me parece muy interesante. Como siempre, muchas gracias, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y como siempre, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.